Hola, de este lado de la pantalla te saluda Graciela de la comunidad Power Platform El Salvador. En este video aprenderemos a transformar archivos en formato Excel a archivos en formato CSV o formato texto. Para este caso de uso específico vamos a utilizar una tecnología que se conoce como Office Scripts. Los Office Scripts son una forma en la que podemos crear automatizaciones en la nube de tareas repetitivas. Es un concepto muy parecido a las macros en Excel. Así como en las macros en Excel podemos definir, por ejemplo, que queremos transformar el formato de un archivo de uno a otro, o pasar una hoja a otro archivo separado que esté en formato CSV, o que queremos eliminar columnas y todo lo demás. En los Office Scripts también podemos hacer algo muy parecido, donde podemos indicarle a Excel qué pasos queremos aplicarle a un archivo. Y también esos Office Scripts se pueden llamar desde Power Automate. Así que en este video vamos a ver cómo combinar Office Scripts con Power Automate para lograr el propósito de convertir un formato de Excel a un formato CSV. Como resumen, los Office Scripts son prácticamente macros que pueden correr en la nube, pero que también podemos correr en nuestro escritorio. Y acá vamos a ver cómo podemos hacer todo eso. Vamos a comenzar con este archivo que tenemos por acá, que es un archivo que tiene un par de columnas, que podemos suponer que es, por ejemplo, algún archivo que recibimos de manera automática de algún proveedor que necesitamos convertir a CSV o a, por ejemplo, formato TXT. Vemos acá que tenemos 6 columnas diferentes y lo que queremos es convertir este formato en lugar de XLSX a que sea un formato CSV con Power Automate. Ahora, hay muchas formas en las que podríamos hacer eso, pero en este caso vamos a hacerlo por medio de Office Scripts. Vamos a irnos a la opción de automatizar dentro de nuestra hoja de Excel y aquí vamos a comenzar a grabar acciones. Y al igual que cómo funcionan las macros, desde acá nosotros podemos aplicar pasos y estos se van a ir grabando de manera automática. En este caso, lo único que tenemos que hacer es ir a la hoja de insertar y luego insertar esto como tabla. Luego damos clic en aceptar y esto automáticamente nos va a guardar que nosotros estamos guardando una tabla en este rango. Y luego vamos a únicamente cambiar el nombre de nuestra tabla a tabla datos. Así que acá ya lo que hicimos fue crear nuestra tabla y luego cambiarlo a tabla datos. Luego podemos ir aquí a darle a la opción de detener para que nos deje de grabar y que así nos genere el código. Antes de ya ver el código vamos a cambiar el nombre de nuestro script. Vamos a ponerle transformar de Excel a formato CSV. Luego ya ahí lo guardamos y luego podemos dar clic a editar código. Vemos acá que lo que la opción de automatizar y los Office Scripts están haciendo es simplemente agregarnos el código de lo que hicimos específicamente cuando estábamos grabando. En este caso, pues fue obtener la hoja activa, luego aplicar a este rango y colocarlo como tabla y luego renombrar. Esto está escrito en TypeScript. Entonces, si hay algo, por ejemplo, que nosotros querramos hacer, hay muchas opciones de cosas que podemos hacer desde acá y simplemente podemos buscarlo, por ejemplo, en Google, cómo hacer algo específico con TypeScript o con JavaScript y de esta forma vamos a poderlo aplicar en este código. Este solo es un pequeño ejemplo de las muchas cosas que podemos hacer con Office Scripts. Ahora bien, muchas veces cuando trabajamos con código, ya sea en macros o ya sea en Office Scripts, necesitamos nosotros aplicarle algunas transformaciones a nuestro código. En este caso, si nos fijamos, está usando este rango quemado que va hasta la línea 501. Pero ¿qué pasa si mi archivo tiene 600 líneas? ¿O qué pasa si mi archivo solamente tiene 10 líneas? En este caso, no sabemos cuántas líneas nuestro archivo va a tener. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es seleccionar la primera celda y luego utilizar la función automática de Excel para reconocer todo lo que está alrededor. Para eso vamos a eliminar esta parte de 501 y después del A1 y cerrar paréntesis vamos a escribir punto y luego vamos a utilizar esta opción que se llama Get Surrounding Region y vamos a abrir y cerrar paréntesis. Automáticamente cuando nosotros hagamos esto, la próxima vez que nuestra automatización corra, va a irse a la celda A1 y va a reconocer todas las columnas y las filas que estén dentro del rango utilizado alrededor de la celda A1. De esta manera van a ser las líneas dinámicas y no vamos a tener el problema de que hayan más líneas o menos de las que teníamos cuando se creó el script. Así que ahora vamos a guardar esto y por ahora voy a subir otro ejemplo para que veamos que esto funcionó. Voy a subir este otro archivo y cuando ya subimos el archivo yo puedo abrirlo y sobre ese archivo que acabo de subir
puedo volver a aplicarle el script que acabamos de crear, que es transformar de Excel a CSV. Vamos a darle clic a editar y vamos aquí a ejecutarlo. Y con esto vemos de que acá de manera automática me reconoció que en realidad son 300 líneas y también ya me lo convirtió en una tabla. Ahora que ya tenemos nuestra transformación que toma el archivo plano y lo convierte en una tabla, ya podemos ir a Power Automate acá y podemos ya comenzar a crear nuestra automatización. En este caso, lo que nosotros queremos es que cada vez que se suba un archivo a esta carpeta, queremos que se cree automáticamente también su formato en CSV. Entonces acá vamos a ir a mis flujos y desde aquí voy a crear un nuevo flujo y luego vamos a darle que sea un flujo automático y vamos a ponerle que cuando un archivo se cree dentro de SharePoint. Aquí vamos a darle clic a esto y vamos a colocarle un nuevo nombre, vamos a colocarle convertir archivos Excel a CSV. Luego damos clic en crear y voy a cambiarme al editor clásico. Y aquí vamos a seleccionar en qué sitio de SharePoint está, en este caso es Monthly El Salvador UG. Luego me pregunta en qué librería y luego vamos a seleccionar qué folder es. En este caso el folder está dentro de mis documentos compartidos y está dentro del folder XLSX a CSV. Cuando ya tenemos eso, lo siguiente que vamos a hacer es simplemente llamar nuestro Office Script o nuestro script que acabamos de crear para que nos tome los datos planos y nos cree una tabla. Así que vamos a ir a esta opción que se llama Excel Business Online, el conector de Excel, y desde aquí vamos a usar esta función que se llama correr script o run script. Desde aquí vamos a buscar otra vez el sitio de SharePoint, en este caso es El Salvador Monthly UG. Luego vamos acá a seleccionar documentos y luego nos va a preguntar cuál es el archivo con el que queremos trabajar. En este caso vamos a darle clic aquí, vamos a ir al contenido dinámico y vamos a seleccionar ID. Desde acá vemos de que tenemos dos identificadores, tenemos el identifier y tenemos el ID específico con el que estamos trabajando. Y vamos a seleccionar identifier porque este es el que tiene el valor que necesitamos para que nos reconozca el archivo que acabamos de subir y sobre este archivo que acabamos de subir nos haga las transformaciones. Y como último punto vamos a seleccionar cuál es el script con el que queremos trabajar, que es el que le colocamos transformar de Excel a CSV. Cuando ya corremos eso, nosotros podemos aplicar un nuevo paso y volver a utilizar el conector de Excel para listar todas las filas que están en nuestro nuevo archivo. En este caso vamos a volver a seleccionar acá por el sitio de SharePoint, luego vamos a seleccionar la librería, cada documentos, y luego acá vamos a seleccionar cuál es el ID del elemento, que en este caso nuestro identifier, ese es en realidad el archivo con el que queremos trabajar, el archivo que se acaba de subir, y luego me va a preguntar qué tablas con la que quiero trabajar. En este caso, pues como estamos utilizando archivos dinámicos, Excel no es capaz de reconocer cuáles son las columnas, así que hay que darle clic a seleccionar valor personalizado y luego acá en expresión vamos a escribir la expresión string y luego entre comillas simples vamos a escribir tabla datos, que es justo el nombre con el que estamos guardando nuestra tabla en el Office Script. Aquí es muy importante que el nombre que nosotros usemos en el script o en el código que acabamos de crear sea exactamente el mismo que vamos a utilizar en esta sección. Así que es muy importante que no se nos olvide agregar este paso en el que renombramos la tabla a tabla datos. Así que con eso vamos a darle guardar. Por ahora vamos a ir a ejecutar nuestro flujo. Vamos a esperar que se ejecute algo nuevo y vamos a subir el tercer archivo que tenemos de prueba. Y acá solamente esperemos a que SharePoint reconozca el nuevo archivo. Vemos que ahí ya lo está reconociendo. En este momento ya debería estar por ahí corriéndonos nuestro script. Y vemos de que sí funciona correctamente. Si yo abro el nuevo archivo que acabamos de subir, vamos a ver que va a estar convertido en una tabla que va a tomar de manera dinámica cuántas líneas tenemos, que en este caso son 600, y que le va a haber colocado el nombre de la tabla con tabla datos. Ahora, nosotros aquí vemos, si yo me abro la ejecución acá del flujo y me voy a regresar por acá a editar, si yo abro esto, vamos a ver que lo que Power Automate está haciendo es reconociendo el archivo,
Luego, creando esto como una tabla para que luego podamos leerlo con esta acción que se llama listar las líneas presentes en una tabla. Y desde aquí ya vemos de que automáticamente nos comienza a reconocer toda la información que tenemos en nuestro archivo. Lo único que tenemos acá es que nos está reconociendo estas dos columnas adicionales, que si nosotros vemos nuestro archivo, esas dos columnas no existen aquí. Esas dos columnas siempre Excel las va a reconocer de manera automática cuando leemos datos desde una tabla en Excel. Y nosotros queremos que nuestro CSV sea prácticamente una copia del archivo original, solamente que en otro formato. Así que lo que tenemos que hacer es quitar esas columnas con esta función que se llama select. Entonces aquí vamos a buscar la función select o seleccionar en Power Automate. Vamos a ir acá a operación de datos y aquí vamos a seleccionar esta función que se encuentra acá, select. Y desde aquí le vamos a decir que necesitamos que tome la información que viene de nuestro archivo de Excel en el paso anterior. Así que simplemente vamos a seleccionar el parámetro value por acá que viene desde Excel. Luego lo que tenemos que hacer es quitarle estas dos columnas, Item Internal ID y este OData tag. Y lo que vamos a hacer en este caso es darle clic a este iconito para ya poderle aplicar las transformaciones. Vamos a ir acá a expresión y vamos a utilizar esta función que se llama remover propiedad. Y eso lo vamos a hacer sobre cada uno de los elementos que vienen de nuestra tabla de Excel. Y la primera propiedad que vamos a eliminar es Item Internal ID. Así que vamos a ponerla por ahí y luego vamos a darle OK. Ahora acá tenemos una peculiaridad y es que esa opción no permite que nosotros agreguemos estas arrobas. Así que algo que vamos a hacer es que vamos a eliminarle este carácter de arroba antes de que pase por esa transformación. Así que voy a tomar esta opción de value, vamos a ir aquí a expresión y vamos a ir a utilizar la opción reemplazar. Vamos a convertir nuestro resultado en un texto, vamos a reemplazarlo, las arrobas, por nada y luego vamos a cerrar este paréntesis. Con esto ya lo convertimos nuestro resultado de Excel a un texto, luego reemplazamos esa arroba por nada y luego vamos a volver a convertir todo a un formato JSON para que ya nos reconozca todo de manera correcta. Vamos a ir por acá, vamos a dar guardar. Y en este caso yo agregué por aquí esta opción de mis 3 puntitos y luego configurar después de, para que a pesar de que mi script falle porque mi tabla ya ha sido agregada, pues que siga corriendo. Así que vamos a darle clic por acá a reejecutar. Y en este caso vamos a utilizar el mismo archivo de prueba para no tener que estar subiendo más, pero agregamos esta opción para que aunque falle mi script porque la tabla ya existe, que siga corriendo. Entonces aquí vemos de que sí falló porque la tabla ya existía, me trae todas mis filas y por último punto ya me reemplaza la arroba. Y con esto ya podemos ir aquí y remover la segunda propiedad que es la que nos hace falta, que está por ahí de más en Excel. Luego, entre comillas simples, escribimos eso y traemos el nombre de nuestra. Y en realidad no es la arroba la que está dando problemas, el problema acá es el punto. Así que vamos aquí a escribir el punto, vamos a actualizarlo y guardemos a ver si funciona correctamente. Y ok, aquí vemos que ya está, entonces ya podemos ir nosotros a reemplazar esto. Entonces vamos a escribir otra vez remove property. Vamos a irnos al final y vamos a reemplazar y quitar esta propiedad que está aquí y guardamos. Luego damos clic en guardar y vamos a volver a ejecutar para asegurarnos que el resultado solamente sean las 6 columnas que venían originalmente. Y hoy sí, vemos de que ya tenemos solo nuestras 6 columnas. Aquí lo que hicimos en esta parte fue necesario porque esta acción de mapear en la acción de select falla si nosotros tenemos caracteres especiales como puntos y corchetes cuadrados. Así que es muy importante tener eso en mente si estamos removiendo propiedades porque esos caracteres no son permitidos. Ahora que nosotros ya tenemos esto, lo siguiente que tenemos que hacer es configurar nuestro Excel para que
pueda tomar más de 250 líneas, porque por defecto Excel solamente lee las primeras 250 líneas o 256 líneas de cada tabla. Así que nosotros tenemos que configurarlo para que traiga más. Si yo me voy acá y busco cuántas veces aparece la dirección de IP, vemos que solo aparece 256 veces, pero nuestro archivo en realidad tiene unas 600 líneas. Entonces hay que hacerle siempre ese cambio cada vez que sepamos que nuestro archivo de Excel va a traer más de 250 líneas. Siempre hay que hacerlo para asegurarnos que nos traiga todo el resultado. Ahora acá ya se está ejecutando, vemos que se tarda un poco más porque aquí ya está trayéndonos las 600 líneas y no solo 256. Y cuando nosotros buscamos en el resultado, pues hoy sí vemos que nos trae toda la información. Vamos a asegurarnos que aquí nada más son 300 líneas en el último archivo que estábamos trabajando. Solamente verifiquemos el nombre, es el que tiene este. Y verifiquemos que sí, solamente sean 300 líneas y sí, en efecto, ahí estamos con las 300 líneas. Ahora sí, ya podemos ir nosotros otra vez a Power Automate y vamos a buscar la acción CSV. Desde aquí vamos a encontrar el conector Data Operation u operación de datos y desde acá vamos a darle clic a crear tabla CSV. Luego me pregunta desde dónde queremos crear esa tabla. Le decimos que queremos hacerlo desde la opción anterior, que es Select. Vemos que las columnas se pueden crear de manera automática o de manera personalizada si queremos crearle con otro nombre. Y luego acá vamos a escribir un nuevo paso y lo único que tenemos que hacer es usar la acción de crear un archivo en SharePoint para convertirlo a formato CSV. Lo primero que nos va a preguntar es cuál es el sitio de SharePoint, luego nos va a preguntar dónde lo queremos guardar, que en este caso es en los documentos compartidos, luego en esta opción de Excel a CSV. Luego nos va a preguntar cuál es el nombre. Bueno, por ahí parece que no se guardó nuestra selección del campo. Acá. Y aquí nos va a preguntar cuál es el nombre. Y vemos de que aquí nosotros tenemos el nombre del archivo. Y vamos a simplemente colocarle al final CSV para que se guarde con el formato que nosotros necesitamos. Y en el contenido del archivo nos vamos acá y guardamos acá en el output en crear tabla CSV, que es el paso anterior. Le decimos que con eso queremos que se guarde aquí en SharePoint. Así que damos clic en guardar y ahora sí vamos a subir ahí un par de archivos más para ver que todo se ejecute correctamente. Vamos a subir 3 archivos y eso debería desencadenar 3 flujos. Bueno, creo que subí los archivos antes que terminara de guardarse el flujo, así que bueno, vamos a borrar todo eso que está aquí y vamos a volverlos a subir en un momento cuando el flujo termine de guardar. Así que vamos a subir un par de archivos más. Acá están. Y esperemos a que nuestro flujo ejecute. Y pues acá vemos que nuestro flujo ya se ejecutó. Vemos que algunos pasos tardaron un par de segundos más porque el archivo con el que estábamos trabajando en esta ocasión era un poco más pesado, tenía 600 líneas, pero vemos acá que ya se comenzaron a crear nuestros archivos CSV para todo lo que acabamos de subir. Acá, por ejemplo, yo ya puedo descargar uno de estos archivos y ya lo podemos tener en el formato deseado, que en este caso es el formato CSV. Cuando ya abrimos el archivo, pues vemos que es el formato CSV que necesitamos y que se reconoce correctamente en Excel. Y de esta forma es como nosotros podemos utilizar Power Automate y Office Scripts para convertir archivos en formato de Excel a formato CSV.